Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles a través del Facebook de Red Nacional de Arte en esta primera charla de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Independiente. Y bueno, esta charla se titula La ciudad subterránea y tenemos a dos invitados, a dos directores que estuvieron presentando sus cortometrajes, los dos mexicanos. Nos va a acompañar Daniel Noreña, director de Crónicas del Subsuelo, y Hugo Chávez Carvajal, que es director de Manteniendo Trayectorias. Me gustaría saludarlos y agradecerles por acompañarnos en esta primera charla. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están, Hugo? Hola, buenas tardes, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. Acá andamos para conversar. Bueno, no, gracias a ustedes por darse un tiempo y por sus películas, ¿no? Que tuve oportunidad de verlas y me parecieron extraordinarias las dos y muy distintas, ¿no? A pesar de que hablan de un tema que es el mismo, el metro de la Ciudad de México, la propuesta es muy diferente en las dos películas. Me gustaría empezar primero con Hugo y que le cuentes a la gente que no ha visto tal vez tu corto, de qué va Manteniendo Trayectorias y cómo, cuéntanos primero, ¿no? De qué va Manteniendo Trayectorias. Sí, bueno, pues extrañamente ahora en el contexto en el que el mantenimiento del metro está pues está, digamos, en discusión, el corto, pues digamos, pues trata de ser un homenaje a los trabajadores del mantenimiento del metro, de la estación Pantitlán, y a los que le dan, digamos, mantenimiento profundo a los trenes, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, bueno, es como un seguimiento un poco en la idea de que normalmente, digamos, el mantenimiento, la reparación, la limpieza es algo que solo notamos cuando está ausente, ¿no? O sea, como que no, es difícil, digo, a veces dices, el metro está muy limpio, pero como que no reparas en el trabajo y en el esfuerzo que eso conlleva hasta que colapsa, ¿no? O sea, literalmente, como ha pasado últimamente, hasta que hay un colapso, entonces hay una discusión profunda sobre ello, pero mientras tanto suele ser algo que está, digamos, oculto. Y pues de eso va el corto, trata, digamos, como la reparación, ¿no? Y como, pues trata de poner el ojo en ese esfuerzo que implica tener funcionando un sistema que moviliza cotidianamente a tanta gente. De eso va manteniendo trayectorias. Y bueno, de ahí el título también, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Y bueno, también está con nosotros Daniel Noreña. Él es director de Crónicas del Subsuelo. Para la gente que no lo ha visto y que creo que todavía lo pueden ver en la página del festival, cuéntanos de qué va Crónicas del Subsuelo, Daniel. Bueno, mi proyecto es una exploración experimental. Yo lo que quería era intentar narrar en un cortometraje una sensación más que una historia, porque el metro siempre me pareció como un lugar donde el tiempo corre distinto, como un lugar pues un poco mágico de cierta manera, ¿no? Y bueno, mi corto es en blanco y negro, no tiene diálogos y se basa mucho en la juxtaposición de imágenes y en el sonido. Y lo que intenté hacer fue hacer, digamos, un retrato del metro como un monstruo que duerme a la gente, la mata y la manda al purgatorio, que es la línea rosa. Y bueno, no tiene ninguna narrativa particular ni ninguna intención más que le transmitir una sensación, pues que para mí es el metro de la Ciudad de México, ¿no? Y Y bueno, básicamente es eso. Creo que describirlo en palabras me cuesta mucho trabajo porque es un proyecto, es más un cine ensayo que una narración convencional y es una experimentación, ¿no? Yo lo hice en mi segundo año en la escuela de cine y, y yo estaba buscando pues un lenguaje propio y después de un año de filmar y editar pues llegué a consolidar Crónicas del Subsuelo, ¿no? Y digamos que a grandes rasgos ese sería mi proyecto. Qué interesante, ¿no? Por eso también decidimos titular la charla La ciudad subterránea, ¿no? Porque como dices, abajo ocurren un montón de cosas, ¿no? En el caso de la película de Hugo, ¿no? Los trabajadores que aparecen cuando nadie los ve, ¿no? Esa labor un poco olvidada.
Y primero, pues para empezar, ¿cómo llegan, ¿no? Quien quiera responder primero, ¿cómo llegan a estas historias, ¿no? O en el caso de Daniel, ¿cómo decides que vas a hacer un corto, ¿no? Y desde esta narrativa, ¿no? Desde esta cuestión fragmentada, experimental, en la que utilizas estos elementos del metro que comúnmente los vemos todo el tiempo, pero como dices, ¿no? Tal vez vamos dormidos, son estos lugares de tránsito que son no lugares, ¿no? Que los únicos que a lo mejor habitan esos lugares son los trabajadores de la película de Hugo, ¿no? Primero cuéntenme, quien quiera contestar, ¿en qué momento deciden o cómo nace el proyecto en cada uno de sus películas, ¿no? Bueno, si quiero yo primero, pues yo estaba, justo en la escuela de cine, el primer año hice una ficción y me tocó hacer un documental el siguiente año y yo realmente no me hallaba mucho en el mundo del documental, como que era algo muy nuevo para mí y no sabía muy bien cómo acercarme a hacer un documental, ¿no? Y bueno, un día muy particular que estaba en el metro, la canción del bueno, el malo y el feo empezó a sonar en el metro, ¿no? Y ese momento para mí fue como muy, muy surreal y muy extraño, ¿no? Porque pues ve a la gente con esa canción y como que me llevó a observar el metro desde otro lugar, ¿no? Como desde un lugar más sonoro y un poco más de sensaciones, ¿no? Y bueno, decidí hacerlo de esa manera principalmente porque en una clase de sonido nos están contando que el cine tiende a ser verbocentrista, ¿no? En el sentido de que el registro para sonido directo, pues, se basa mucho en el diálogo, ¿no? Es lo más importante del cine. Pero esa frase se me quedó muy grabada a mí, ¿no? O sea, ¿por qué el cine es verbocentrista, ¿no? Y eso me llevó a mí y a Javier, que es mi diseñador sonoro, a pensar en cómo hacer una película en la que no hubiera diálogos y en la cual la imagen audiovisual narrara sin necesidad de ninguna, pues de nadie hablando, digamos, ¿no? Y después de mucha exploración de salir a filmar y editar, filmar, editar, filmar, editar, después de un año como encontré una línea narrativa, entre comillas, que me gustaba, que es esta parte del monstruo del metro, ¿no? Pero pues todo fue siempre un proceso muy intuitivo, muy colaborativo también. MFCH, que es mi fotógrafa, María Fernanda Contreras se llama ella, aportó muchísimo al proyecto porque yo lo que trabajamos muy en el metro, por ejemplo, yo tenía ciertas ideas muy claras, ¿no? Como los dormidos, las escaleras, la línea rosa, por ejemplo, que fuera como esta onda, como un cielo. Y ella, el primer plano, por ejemplo, es suyo, ¿no? Que lo hizo después de platicar mucho el concepto, pues de repente lo hizo sin que yo dijera nada, ¿no? Entonces fue como un proceso muy de colaborar con ella y con el diseñador sonoro. Entonces es un proyecto que a mí me gusta mucho porque veo a todos mis compañeros ahí, ¿no? A mi fotógrafo, a mi sonido. Y para mí fue gran experiencia el poder aprender a colaborar, ¿no? Con mis compañeros. Y creo que lo que más me llevé a este proyecto fue eso, ¿no? El colaborar, el intercambio de ideas y el abrirme más a la experimentación audiovisual. Sería Qué interesante, Daniel, lo que dices, ¿no? Pues al final verlo desde otra perspectiva, como te decía, ¿no? Estos lugares que a lo mejor parecen cotidianos y que en tu película se salen de esa cotidianidad para representarlos nuevamente, ¿no? Hugo, pues cuéntanos tú cómo llegas a manteniendo trayectorias, cómo decides que vas a hacer la peli, ¿no? Y que es una película sobre el metro, porque ese lugar, ¿no? Es Pantitlán, ¿no? Esta primera frase se me hace muy poderosa, ¿no? Que dice el monstruo de Pantitlán, ¿no? Y yo vivo cerca de acá y sí es un monstruo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo llegas ahí? Pues un poco, digo, tiene algunos contactos con lo que acaba de describir Daniel, pero bueno, en realidad digo, a mí siempre me ha gustado, interesado el metro, un poco comparto, digamos, interés por los espacios, por la arquitectura, digamos, por las atmósferas, más que por las historias que pueden suceder ahí, sino más como un interés como, pues sí, como sensorial. O sea, yo creo que algo interesante del metro es como pues esta cosa que genera, ¿no? A veces como aletargamiento, a veces te pone alerta, a veces te pone ansioso, ¿no? Entonces creo que siempre me ha interesado mucho como la dimensión sensorial que generan los espacios. Pero bueno, y había grabado algunas veces cosas, secuencias, pero como suelto. Y en realidad había una convocatoria del Procine
que era por los 50 años del metro, y pues la verdad me pareció poca madre porque pues venía acompañada del permiso seguro, ¿no? Entonces como que pues siempre una de las cosas que es complicada del metro, pues es tener los permisos para meterte hasta las fauces, ¿no? Entonces yo más o menos imaginaba que pues algo de lo que podía estar padre de tener ese apoyo, pues era que iba a tener también esa posibilidad de gestionar los permisos. Entonces luego ya me puse a pensar, era una convocatoria por los 50 años, y pues ya pensando y investigando, como buscando notas, o sea, yo pensaba justo que el mantenimiento, ¿no? Pero no sabía muy bien el mantenimiento qué, ni sabía cómo sucedía. Entonces como que me puse a investigar y me encontré un par así de notas, una así de noticieros Televisa, pues bastante como, pues sí, que era sobre las plagas, ¿no? Cómo se manejaban las plagas en el metro, que la verdad es un temazo también. Y empecé a encontrar así 2 o 3 cositas, y como que eso me dio una idea general de qué procesos suceden en el mantenimiento. Entonces ahí me di cuenta, pues que hay, digo, aunque es medio obvio, no sabía bien cuáles eran los procesos, pues que hay una vida de noche, que en realidad el metro cierra muy poquito, cierra 4 horas, que son horas de mantenimiento en realidad. O sea, parece que cierra más, pero en realidad abre, o sea, en Pantitlán ya hay banda a las 4:45 formada para entrar, y cierran a las 12, pero en realidad pues hay gente que se va, o sea, la vida ahí termina a la 1 en realidad, ¿no? 12, 1. Entonces, en realidad es un periodo muy chiquitín. Y entonces como que ahí me di cuenta, pues que sí había tema. Y luego, pues, me puse a pensar en qué cuadrillas de trabajadores existían, y pues ya ahí fue como, bueno, pues los de limpieza, ¿no? También hay quienes limpian las vías, también hay cosas mucho más técnicas, digamos, de mantenimiento, de soldado de vías y cosas como mucho más, como se dice, técnicas y mucho más especializadas. Pero bueno, entonces ya una vez que sabía que sí había ese universo, pues ya la onda fue como acercarnos, y bueno, se hizo como en poco tiempo, ¿no? A lo mejor yo hubiera hecho algo pues mucho más observacional y más largo si hubiera sido en otra. O sea, de hecho el corte que a mí me gusta es de media hora, y ahí se disuelve mucho más como la voz, y ahí pues nada más son 2 o 3 anotaciones, ¿no? O sea, que no tiene mucha voz, digamos, en la versión final, pero bueno, a mí me gustaba una versión todavía un poco más extensa, pero bueno, las reglas, digamos, de ese juego eran 15 minutos, y también estuvo padre, digamos, como jugar en esas reglas, o sea, que había que grabarlo más o menos rápido, sí había permisos, pero a la vez era acotado, ¿no? O sea, no era como de meterte a todos lados, entonces como que también las limitaciones que implicaba, digamos, producirlo bajo esta convocatoria, pues también dibujaron algunas reglas, ¿no? O sea, como había un tiempo delimitado, una duración, un tiempo de estar ahí me refiero, una duración delimitada. Entonces eso estuvo bueno porque pues como que ya generó ciertos espacios para hacer el docu, y pues más básicamente lo que hicimos pues fue ya lanzarnos cuando ya hubo este chance, y pues a los espacios que nos interesaban, y ahí bueno pues ya hablar con la gente y seguirla un ratito, ¿no? En la cotidianidad de su trabajo. A mí me gusta, por ejemplo, hay cosas que yo no sabía, ¿no? O sea, por ejemplo, hay escenas donde, creo que es de las primeras, en donde están enjabonando hasta las paredes, ¿no? Yo Sí. jamás hubiera pensado, porque pasas por Pantitlán y siempre también es este estigma de que pues huele feo, está sucio, pero los trabajadores en sí en los pasillos estaban enjabonando las paredes, ¿no? Y son como 10, 15 personas trabajando, ¿no? Y otros con una aspiradora en las vías, ¿no? De todo lo que tira la gente, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante de tu película en la cuestión de que te vela o te acerca a este trabajo que pareciera invisible, ¿no? Pero que es determinante para un transporte que usamos tantas personas y más de la periferia, ¿no? En Pantitlán, mucha de la gente que viene de Chimalhuacán, de Nesa, de Chalco, llega a Pantitlán y de ahí a sus trabajos, ¿no? Precisamente en este sentido, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, Hugo tuvo el acceso a través de los permisos, ¿no? Pero a mí me salta que, por ejemplo, Daniel, ayer en la función presencial decía, yo me la aventé así, al topón, y cuando tú vas a sacar fotos al metro y te agarra un policía, pues o te saca una lana o te remite o algo, porque sí está como
es prohibido, ¿no? Estar grabando en el metro por cuestiones de seguridad. ¿Cómo fue esa experiencia, Daniel, de meterte así a grabar? ¿Cómo era casi de estar invisible, ¿no? Porque hay algunas tomas, me gustaría que nos contaras eso, ¿no? ¿Con cuánta gente grabaste? ¿Con cuánta gente rodaste? ¿Y cómo hiciste también para ser tan sutil y que la gente no volteara ni a la cámara, que pareciera que no estuvieras ahí, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso que tuviste? Bueno, en el rodaje nada más estábamos, mi fotógrafa y yo. El sonidista iba por su cuenta, ¿no? Yo lo que le dije fue, es que no puedo estar en el metro con un equipo de sonido que llama mucho la atención. Y la cámara que usé es una cámara de fotos, es una Sony Alpha 6000, que no graba en logarítmico, graba en lineal, y es una cámara muy chiquita. Entonces es fácil que con esa cámara pues no llames tanto la atención. Y yo estaba muy nervioso con eso de la policía y todo, y me di cuenta que realmente no les importa tanto. Tengo algunas tomas que los policías ven directamente a la cámara, que es muy evidente que estábamos filmando y realmente nunca tuvimos ningún problema. A mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Porque pues sí nos estábamos cuidando de que no nos vieran y así, pero nos vieron muchas veces y nadie nunca nos dijo nada en 15 días de rodaje, ¿no? Y hay unas tomas, por ejemplo, los túneles, pues eran nada más irnos hasta el final del vagón y con un monopié en la cámara, pues tirarlos hacia afuera, ¿no? Y bueno, fue pues descubrir como pues nada más aventarse a hacerlo, ¿no? Porque yo investigué con el permiso y me dijeron que sí, me podían dar, pero que había muchas restricciones, ¿no? Que alguien siempre estuviera conmigo, que no podía grabar tal y tal y tal. Y pues siendo un proyecto estudiantil con muy poco presupuesto, pues yo decidí pues, arriesgarme, ¿no? A ver qué pasa. Y descubrí muchas cosas ahí, por ejemplo, que las personas realmente no les importa la cámara, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo porque estábamos en los vagones y a veces sí éramos un poco agresivos con la cámara y nunca tuvimos ningún problema, ¿no? Como que me di cuenta que estamos sumamente acostumbrados a las cámaras y que ya no nos llama la atención ver una cámara en un lugar público, ¿no? Y para mí pues fue muy sorprendente, la verdad, o sea, yo no me esperaba que fuera, digamos, tan fácil y, y eso, o sea, fue con una cámara muy pequeña, un monopié y pues, este, y pues hacerlo, ¿no? No sé, como que sí fue bastante fácil, sorprendentemente, y, y sí, no tuve ningún problema. Y sí hicimos ciertas cosas medio, no ilegales, pero pues sí un poco que necesitamos permiso, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, pues, pues salió todo, ¿no? Y no tuve ningún problema, la verdad. Creo que es cosa de, pues si no tienes dinero o si tienes poco presupuesto, pues lanzarte a ver qué pasa, ¿no? Sin miedo y ya después resolver lo que tengas que resolver, ¿no? Y, y sí, así fue, ¿no? Sí. Más ¿Qué dice más por ahí, cuentas? dicen que más vale pedir perdón que permiso, ¿no? A veces. Daniel, Sí, exacto. si nos ayudas con tu micro, creo que se escucha un poco cortado. No sé si sea tu micro o la transmisión, pero si quieres, si puedes checarlo. Pero bueno, mientras, me gustaría hacerle esta pregunta a los dos. En este sentido, ¿no? De lo que decíamos, estos lugares son transitados por un montón de personas. Yo, la verdad, a veces cuando voy en el metro, ni estoy en el metro, ¿no? Mi cabeza está en otro lado, es tránsito. En este sentido, ¿cómo ustedes la pregunta sería, ¿cómo hacer de estos lugares cotidianos, resignificarlos o darles otra mirada, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes como volver a ver algo que a lo mejor habían visto desde otras formas, pero no a esa profundidad, ¿no? ¿Cómo fue reinterpretarlo en el caso de Daniel hacia algo más experimental y más, sí, desfragmentado, por decirlo de alguna manera? Y en el caso de Hugo, ¿no? Me parece que tu película pues, es muy observacional, ¿no? Mucho es directa, ¿no? No intervienes tanto, la escena sucede. ¿Cómo fue para ustedes eso, no? Reinterpretar algo que es muy cotidiano para todos, ¿no? Como el metro, ¿no? Que a lo mejor pareciera a veces un cliché, no voy a hacer una película del metro, ay, no. Pero ya cuando veo sus trabajos, digo, es una mirada única, ¿no? Es su mirada de ustedes como directores, ¿no? ¿Voy yo? Sí, dale, si quieres. Quien Eh, quiera. eh, Dale. bueno, pues digamos que una vez que tuve como ese descubrimiento con la canción de Bueno el Mayo del Feo, como que empecé a ver el metro
con mucha más atención, ¿no? Porque yo también, cuando usaba el metro todos los días, pues, o iba leyendo, o iba escuchando música, y lo que quería era aislarme del espacio, ¿no? Más que habitarlo, porque pues, es un trayecto pesado, este, que te cansa mucho, ¿no? Entonces lo que quieres es pues, que pase rápido, ¿no? Y una vez que, pues que tuve como este momento tan surreal dentro del metro, pues empecé a ver las cosas muy distinto, ¿no? Me empecé a fijar mucho más en todo, ¿no? En cómo la gente se subía, cómo la gente se pasaba, lo que les molestaba, cómo eran cuando estaba lleno y cómo era cuando estaba vacío. Y pues fue como poner atención en todo lo que pudiera, ¿no? Y en un proceso de, antes de filmar, pues fueron como 3 meses de pura observación, ¿no? De descubrir estaciones, ¿no? Nunca había ido, por ejemplo, o muy pocas veces había estado en Camarones, por ejemplo, ¿no? Y ver ese domo y fue, órale, ¿no? Esto tiene mucho potencial, ya visto desde una manera más, como de cinemática, y así, ¿no? Como que los objetos y su simetría como que toman un significado más ambiguo, ya que empiezas a verlo un poco más atento y desde un punto de vista cinemático, ¿no? Y el sonido dentro del metro también para mí era muy importante, ¿no? Porque hay cosas muy surreales, luego los gritos, lo que te cuentan las personas que han hablado a tu lado, lo que están leyendo, como que todo eso empieza a cobrar un significado distinto ya que empiezas a poner un poco más de atención, ¿no? Y, y pues sí. Ok. ¿Tú, Hugo? Pues yo, tiene que ver un poco con lo que decías, con lo que terminaste hace rato, como tu comentario al corto, porque justo a mí, o sea, una imagen que me parece muy, eh, pues como muy descriptiva de lo que acabas de decir, es que una vez estaba viendo, creo que en Bellas Artes, alguien que estaba trapeando y la gente estaba, digamos, rodeando como la marca del agua y apenas se acercaba el agua, la gente pisaba lo que acababan de trapear, ¿no? Lo cual quiere decir que pues es un trabajo necesario pero efímero, ¿no? O sea, apenas estás limpiando, ya se está ensuciando en el siguiente segundo, va de la mano. Entonces, esto que te digo, como que no, realmente no te das cuenta, y esa metáfora me parecía muy poderosa, pues porque es como mientras están barriendo, alguien encima está pisando esa chamba, entonces esa chamba se desvanece en el aire, güey, ahí mientras está limpiando se está ensuciando. Y esa metáfora me parecía interesante porque, pues como que no se trata, como que creo que siempre pensamos que las cosas tienen que mejorar, pero en este pedo no se trata de que mejore, se trata de que no empeore. O sea, el asunto de limpiar Pantitlán se trata de que se mantenga como estándar, ¿no? Cuando piensas en cualquier proyecto gubernamental o tal, es como, no, vamos a mejorar el metro, la chingada. Y es como, güey, quizás sería mejor que primero se mantenga, ¿no? Que tenga como una estabilidad y ya luego podemos mejorar lo que quieran. Pero bueno, el mantenimiento va de eso, va que se mantenga, ¿no? Y entonces, pues eso me parecía interesante porque si ves desde esa óptica, o sea, si te pones reglas para observar, o sea, a lo mejor un poco lo que acabamos de escuchar del otro corto, pues tiene que ver pues con ver de cierta manera el espacio, ¿no? Pero si la regla que te pones es, digamos, pensar como en la limpieza del espacio y te sientas media hora en la estación que quieras con la idea de pensar sobre cómo se le da mantenimiento a ese espacio, pues te va a develar un montonal de cosas, ¿no? O sea, el mantenimiento de las escaleras eléctricas, que es un problemón, el mantenimiento de los, que sí aparece en el corto, de los torniquetes, que son como la mayoría tienen 30 o 25 años, el mantenimiento de los trenes, que de alguna u otra manera son, pues como que ya los han refabricado, porque las intervenciones que tienen que hacerles para darles mantenimiento, pues son como muy profundas. Entonces, si ya abres ese canal, pues abre ahí un universo de percepción pues que no ves si nada más haces un trayecto, ¿no? Digo, imagino que pasa un poco lo mismo si pones atención en, pues no sé, por ejemplo, si buscas, pues no sé, actividades ilícitas, pues seguro que, o sea, si estás abierto a eso, pues seguro que vas a abrir también ahí un universo muy interesante, ¿no? O sea, no sé, una vez me puse, una vez estaba esperando un cuate afuera del metro Alameda, media hora, y pues vi una cantidad de dealers, mano, que nunca en mi vida había identificado, pero era muy claro que eran dealers, ¿no? Y entonces es como, dije, pues aquí hay un tema
Entonces eso, o sea, si estás abierto a observar, pues el mundo te revela cosas, ¿no? Pero cuando vas en chinga, como en tu, pues sí, tratando de llegar a un lugar o cansado, tal, pues es más difícil que puedas, pero cuando tienes el chance de hacer ese ejercicio, pues sí se abre ahí un mundo de posibilidades. Eso creo que es muy interesante, ¿no? Y en tu película hay algunas secuencias, algunas escenas de estos bracitos que son parte del metro, que es el paradero, ¿no? Estos, como donde caminas hacia el paradero, también están ahí incluidos en la película. Y esto se me hace también lo que dices de tener la observación, ¿no? Todos los sentidos. Y esto me lleva a pensar como el cronista, ¿no? Cronista que tiene el olfato, la vista, el oído abierto para estar percibiendo cosas, ¿no? Y en ese sentido, el título de la película de Daniel, Crónicas del Subsuelo, se me hace muy interesante en ese sentido, ¿no? Me gustaría preguntarte, Daniel, en la cuestión de decidir el blanco y negro, ¿no? Yo creo que es también una forma de ver distinto el metro, ¿no? Es distinto. Y, por ejemplo, hay una escena que a mí se me hace, no sé, me causa cosas cuando está todo blanco ya casi al final, cuando dices que están en el purgatorio, y hay un trabajador de limpieza observando a la gente como cansado, con un temple cansado, y esto que haces como si la gente fueran fantasma, como si fueran almas, se me hace bien interesante, ¿no? Cuéntanos eso, ¿no? ¿Cómo decides que vas a llevar a tu películas al blanco y negro, ¿no? Bueno, sí, yo empecé a color, eh, estaba intentando pues, editar todo a color y me di cuenta que lo que yo quería hacer que era unificar todo este espacio en un solo espacio. Perdón, Daniel, si puedes mover tu micro o algo porque se escucha como cortado y no te entendemos casi. Sí, sí, también. A ver, espérate, Sí, no te ¿me das preocupes. tantito? Si quieres, pues platicamos con Hugo un ratillo. En lo que regresa Daniel Hugo, pues a mí me gustaría también que me contaras cómo fue tu acercamiento, ¿no? Con los trabajadores. Yo creo que como director fue tentador conocer las historias de estos trabajadores. Por ejemplo, nada más poniendo el ejemplo de los de mantenimiento, muchos, a lo que yo sé, son de la tercera edad y tienen sueldos pues muy miserables, ¿no? Y en esa cuestión también podría haber hecho que tú decidieras utilizar alguno como personaje, pero se concentra más en voces corales, ¿no? Y en secuencias que te van contando la historia misma, pero del metro, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento con las personas, ¿no? Que trabajan ahí? Sí, pues bueno, eso que describes, pues es o sea, sí era mi gran tentación, ¿no? O sea, como que, pero más o menos rápido caché que no iba a tener tiempo para hacer una historia respetuosa de personaje o como de meterme bien para poder, pues, entender como su realidad y realmente como poder hacer un retrato valioso, digamos, sobre un personaje por las condiciones que había para filmar. Entonces, como que pues renuncié a esa idea, pero digo, sí me hubiera encantado, porque bien como tú lo dices, o sea, la mayoría de la gente que trabaja, sobre todo en la limpieza, tiene condiciones paupérrimas, así muy duras, no tienen contratos, en realidad están, pues ya sabes, es trabajo tercerizado, bueno, ¿no? Ahí como toda esta... y rápido salía eso, ¿no? O sea, como que inmediatamente platicando un ratito, pues salía el tema de esta chamba precaria y bueno, ese es un poco como pues, o sea, ese es un documental que sería muy interesante, pero no era este documental, o sea, no era como la propuesta que habíamos armado. Entonces ahí es como donde es así de más, lo cambio para allá, o sea, y si hubiera tenido más chance o sea, yo creo que sí lo hubiera metido por ese lado. Y me parece que es muy poderosa, o sea, si hubiera chance de trabajar eso, es un tema que está increíble, pero más bien optamos por una cosa mucho más multivocal, porque por un lado era lo que está a la mano y por otro también la idea era pues que se entendiera un poco como que este monstruo tiene pues muchas manos que lo mantienen, ¿no? Entonces también un poco que se entendiera
De hecho, es chistoso porque, pues, tú sabes, pues Pantitlán es un desmadre, pero de alguna manera una de las críticas que le han hecho al corto es que se ve como muy estético, ¿no? Como que le falta desmadre. Y en realidad no, pues no era esa la búsqueda. Pero también, pues como de pronto lo que buscas es, pues, poder grabar a un ladito, no te puedes meter tanto en la gente. Entonces, como que la misma situación te deja a los lados y pues quedó como muy limpio, quizás. ¿No? O sea, eso me han dicho así, no, pues es que no se le siente El el cochambre. desmadre. Ajá, no se le siente el cochambre. Entonces, bueno, esa fue como la intención. Y también entrar como a la contraparte, que era ya como los talleres de reparación, que también eso para mí era importante porque pues creo que también ahí hay una chamba interesante. Y ahí había un poco menos de chance de hablar con la gente porque, bueno, como que la chamba de limpieza la puedes seguir muy de la mano, ¿no? Sin intervenir tanto en el trabajo de la gente. Pero el trabajo de los mecánicos, pues sí, no te puedes acercar tanto porque están ahí como desarmando motores y cosas. Entonces, como que eso, pues ya sabía que iba a ser mucho más observacional, ¿no? Como que el mismo espacio dictaba que el chance que iba a haber, que nada más pudimos ir un día, pues no había como chance de hacer seguimiento de personajes o algo más clavado. Bueno, Entonces, como que un poco la situación dibujó algunas posibilidades y pues, pero la intención sí era esa, o sea, como tratar de que se viera, pues que hay toda ahí como una articulación y un montón como de cuadrillas que hacen que ese monstruo siga de pie. ya. Ahí, sí, sí. Eso se me hace interesante, ¿no? Como si lo ves así, alguna vez por ahí he escuchado como metáforas tal vez de que el metro son las venas, ¿no? De la ciudad y tal vez estos trabajadores, estas cuadrillas, como pequeños microorganismos, ¿no? Que están ahí haciendo Sí. que fluya la sangre. Bueno, pues ahora sí regresamos con Daniel para que nos cuente esto de tu película, ¿no? Del blanco y negro, ¿qué te lleva hacia allá? ¿Cómo fue ese proceso de decidir eso, ¿no? Pues fue fácil en la edición, porque yo intenté hacer algo parecido a color y pues me di cuenta que para unificar el espacio, pareciera un mismo método, digamos, a color era muy difícil porque pasaba de colores amarillos brillantes a naranjas a verdes, y pues como que saltaba muchísimo cada cambio de línea o de vagón, porque luego están ciertos verdes, luego naranjas, y al hacer ya color como que perdía mucho la sensación que yo estaba buscando, como que se paraban hacer los espacios y no quedaba ninguna como unificación y no me gustaba cómo quedaba, ¿no? El blanco y negro lo que me daba era eso, ¿no? La sensación de que el espacio era todo el mismo, aunque fueran distintas líneas, distintos vagones, y, y también como que me ayudó mucho a esta cosa un poco más del concepto del monstruo, ¿no? Porque un monstruo como de tantos colores, pues pierde mucho de impacto, ¿no? Como que se vuelve un poco caricaturesco y yo estaba buscando otra cosa, ¿no? Completamente distinta y en el blanco y negro lo encontré. ¿Y Si me escuchas, ok, grabaste en qué estaciones tú, Daniel? En Camarones y decías en la línea uno, ¿no? ¿En dónde estuviste filmando tu peli? tuve casi todas las líneas, en La Naranja, Camarones, La Raza, Pantitlán, Chabacano, en todas menos las que están por afuera, ¿no? Como la azul, por ejemplo, esa, no hay nada de la azul o de la dorada, por ejemplo, la azul celeste, creo que no me acuerdo cómo se llama, de colores, la verde oscuro. No hay casi todas realmente, menos las que están por encima de la tierra, ¿no? Ok. La que hay particularmente la que más me gusta es la línea naranja, que tiene como esta estética Mm, donde bajas muchísimo, que parece que está bajando hacia el infierno. Y eso a mí también me dio muchas ideas, ¿no? Como ese descenso de Barranca del Muerto, por ejemplo, que bajas y bajas y bajas y bajas. Y luego volteas hacia arriba y hay como un tragaluz, ¿no? Y como que sensación de opresión, de que estás realmente en el infierno, ¿no? Entonces, lo que más hay en el corto es justo la línea naranja. Y, y para contestarlo, el purgatorio, bueno, la línea rosa, yo también hice mucha experimentación con barridos. Este, hay muy pocos en el corto, creo que nada más hay uno, pero estaba como buscando sensaciones y hice mucho barrido para ver qué me daba esa sensación. Y esa toma, la del barrendero, a mí también me encanta porque justo se quedó
recorridos hasta encontrar ciertas tomas que pudieran funcionar con esta idea del purgatorio. Y también la post, pues, está sobrepuesto ya en la postproducción y también la corrección de color tuve que arreglar ciertas cosas para dar presentación. ¿Sí me escuchan bien? Es que estoy viendo mensajes. Más o menos. O sea, sí se entiende, pero medio se corta. Pero si ya termina la idea y lo revisamos para que no cortemos la inspiración, porque está interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, no, pues eso, o sea el blanco y negro también, ya el cambio, digamos, la decisión a que sea blanco y negro también, ¿no? Abre muchas puertas para otro tipo de experimentaciones, ¿no? Distintas, que el color, pues, no me estaba dando, porque los barrios en blanco y negro también tienen como una sensación muy distinta que el color, ¿no? Como que la sensación más fantasmal, ¿no? Un poco más onírica y subjetiva, ¿no? El blanco y negro, yo creo que en películas modernas como que tiende a darte esa sensación subjetiva, ¿no? O que estás viendo algo pues, que no pertenece a tu tiempo, ¿no? Digamos. O bueno, una de lo que te blanco y negro, no todo, ¿no? Pero y eso a mí me ayudó mucho también a manejar los tiempos de la película, porque pues el blanco y negro, luego, como que sientes que estás en una ficción, digamos, ¿no? Como que el metro en blanco y negro también como que no lo vemos tanto, y eso ayuda mucho a que te puedas meter no es una cosa sensorial, es una cosa narrativa, ¿no? Como que luego sientes, ¿no? Como la textura de la imagen y sabes, que esto es una cosa subjetiva o digamos con una intención no tan narrativa, no tan objetiva, ¿no? A mí se me de hecho, esto que dices del tragaluz es donde empieza tu película, ¿no? Es donde empieza a bajar y empezamos a ver las escaleras y todo esto se me hace bien interesante. Me gustaría también recordarle a la gente que nos está viendo que tanto la película de Hugo, Manteniendo Trayectorias, como la película de Daniel, Crónicas del Subsuelo, se van a poder ver hasta las 11:59 de hoy en la página del Festival de Cine Independiente.com. Entonces, así que si les parece muy interesante lo que están platicando los directores sobre sus cortometrajes, pues vayan a verlo, todavía tienen chance. Hugo, ¿cómo entraste tú al cementerio de trenes o a los talleres o cómo fue esa parte? Porque en este sentido me gustaría preguntarte en tu experiencia, ¿no? Después de que pasa lo de la línea 12, que ahorita vamos hacia allá, que me gustaría saber su opinión de ustedes también. Yo entrevistaba a unas conductoras, ¿no? Y me platicaron que había un cementerio de trenes, ¿no? Y que estiraban al máximo, pues, el uso de los trenes, ¿no? O sea, que eran piezas de otros, iban como desarmando otros trenes para ir componiendo otros y pues casi hacen maravillas los mecánicos para que puedan funcionar, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de acercamiento, Hugo? Sí, pues hay un taller en Zaragoza, justo muy cerquita pues, del Metro Pantitlán, pero no está, digamos, acá está el Metro Pantitlán y como hacia acá está. Y ahí hay algunos trenes abandonados, que ya no se pudieron, digamos, rescatar. No son muchos, no es digamos, un cementerio así grandotote, pero sí tiene esta vibra, digamos, ¿no? Como de estas piezas que quedan abandonadas, digamos, en un jardín, es muy grande. Y bueno, lo que sale ya en la peli es el taller y hay una secuencia que es donde están, digamos, como puliendo un tren y esos son trenes pues reconstruidos, ya no digamos reparados, sino reconstruidos. Y sí, en efecto, o sea, lo que pasó es que muchos de los trenes digamos, no se ha ido actualizando, digamos, el sistema de trenes. Entonces, lo que han hecho básicamente es aprender a reconstruirlos. Entonces, lo que se hace en realidad es, pues, rehacer trenes, ¿no? O sea, como, pues se podría decir que se fabrican de alguna manera, pero partiendo de los cascarones de los que ya existen. Entonces, bueno, esto tiene, o sea, tiene una parte, digamos, muy interesante, que es la de, pues, cierta como autonomía. O sea, por ejemplo, en estos talleres han aprendido también a fabricar refacciones, ¿no? Porque los fabricantes originales ya no las venden. Entonces, esto ha generado, pues, cierta autonomía
pero a la vez, bueno, sí, y ya apuntando para la conversación, pero a la vez, pues bueno, estructuralmente, pues es insostenible, ¿no? O sea, ya pensando como en un sistema con el número de líneas que tiene el metro en la Ciudad de México, pues hay algunos vacíos, pero digamos, visto así de primera mano, pues es muy impresionante porque justo pues han logrado como darle la vuelta, pero sin embargo esto no quiere decir que pues no se enfrenten con una cantidad de problemas que los rebasan cotidianamente, ¿no? Que eso creo que también es como muy notorio, o sea, el metro, algo que habría que poner ahí sobre la mesa es que sí está muy rebasado, ¿no? O sea, eso sí es como una realidad, ¿no? Como que hay una queja siempre como de, pues no lo resuelven, pero también es muy cierto que estaba diseñado para un flujo que ya fue rebasado por mucho, ¿no? Entonces, sí tiene sus bemoles, pero o sea, está padre ver o está muy interesante ver esa contracara, pues porque te permite como complejizar eh, pues cosas como cuando sucede pues una tragedia como la que acaba de suceder, pues también como que este tipo de cosas te permiten pues ver que hay muchos más actores, ¿no? Porque bueno, como que pasa, o sea, entre lo que estaban buscando culpables y entonces era como, no, pues los soldadores, ¿no? Fueron los soldadores, ¿te acuerdas que decían? Y es como, Sí, sí, güey, pero eso tiene 25 supervisó, o sea, es como, pues no claro. mames, ¿no? O sea, que el soldado va a tener la culpa, pero a la vez, bueno, hay tanta gente involucrada pues que también es muy difícil como poner el dedo, ¿no? Lo cual también les ayuda a hacerse güeyes a los que no se deberían de hacer güeyes, pero bueno, eso ya es otra historia, pero bueno, es interesante Ahorita ese vamos hacia nivel. Sí, bueno, y tiene una estructura laboral muy compleja, o sea, el sindicato es muy fuerte y muy complejo, o sea, hay para bien y para mal, digamos, hay como una cadena de familiaridad, de gente, o sea, es como laboralmente también tiene una estructura bien compleja el metro, ¿no? Y también hay conflictos de interés, también, pues es que tiene, pues es un microcosmos, ¿no? Con todo lo que tienen, o sea, es como la universidad pública, pues es un resumen de la ciudad, ¿no? Entonces tú tienes pues a una banda muy fresa, a una banda que pues le cuesta más trabajo a ir, a una banda que es de ultraderechas y racista y la chingada, tienes una banda mucho más combativa, pues esto también lo podrías pensar en un lugar que tiene pues una complejidad laboral bien grande, ¿no? Qué interesante esto que dices, ¿no? Tal vez el metro sí pueda ser un reflejo de lo que somos en la Ciudad de México, ¿no? Tanto en estaciones muchísimo más fresas, más cuidadas, como en Pantitlán, ¿no? Eh, en este sentido, por ejemplo, dices, ya somos un chingo, ¿no? O sea, ya nos rebasó la cantidad de personas que somos para el metro, y sin duda debe de haber un montón de historias, ¿no? Todos tenemos nuestra anécdota en el metro, ¿no? Todos tenemos historias ahí. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Daniel, porque tu película se me hace muy ensayística, ¿no? Es una visión muy particular tuya de cómo ves el metro, ¿no? De cómo empiezas a crear, a lo mejor en tu cabeza, las primeras ideas de Crónicas del Subsuelo, ¿no? Y hasta también que nos compartas, pues, el nombre, ¿no? Ahorita igual Hugo que nos platique eso, de dónde viene el nombre también, Daniel, de Crónicas del Subsuelo y cómo desde tu visión subjetiva empiezas a tener también esta exploración hasta en el montaje, ¿no? Y en el sonido, que se me hace que tu película provoca mucho, ¿no? Más allá de ser narrativa, de que te cuente tal vez una historia convencional, apela más a la provocación y a la reinterpretación de quien la ve, ¿no? ¿Cómo fue también decidir eso, ¿no? El sonido, el montaje y el nombre de tu cortometraje. Bueno, el nombre realmente es como lo que quedó de las primeras ideas. Yo pues, quería hacer crónicas, ¿no? Al principio, o sea, crónicas independientes. Durante la edición, intentaba como separarlo por segmentos, ¿no? Una crónica, otra crónica y otra crónica. Y durante el proceso de filmación y de edición, pues me di cuenta que no era lo que no estaba funcionando, más bien como que me llevó a otra cosa, ¿no? El descubrimiento pues de experimentar, ¿no? Con el lenguaje y con las imágenes. Y algo que a mí me influyó muchísimo para la sensación fue que los relojes luego marcan horas imposibles. O sea, sale las 9:67
por ejemplo, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que tengo una toma de un reloj que no aparece en la película, pero que sí está marcando una hora imposible, ¿no? Y esa imagen a mí me influenció mucho porque fue claro, ¿no? Este espacio, este, siempre lo he visto como algo, un poco más surreal, un poco mágico, y ver que el tiempo no existe dentro del metro, me llevó como a pensarlo en otra manera completamente distinta, ¿no? Hice algunas experimentaciones como si fuera una máquina del tiempo, ¿no? Algunas tomas con zooms, por ejemplo, que zoom out, zoom in, y pegadas con el metro, como para dar esta sensación que es una máquina del tiempo. Y a fin de cuentas esas ideas no funcionaron, pero siempre tenía muy claro que lo que quería era, pues modificar el tiempo interno del metro, ¿no? O más bien como irme por las cosas, por mi sensación surrealista sobre el tiempo del metro, ¿no? Y el sonido fue, pues tiene muchísimo crédito Javier, ¿no? Que yo lo que hacía, pues era hacer maquetas de sonido muy básicas, ¿no? Como para presentarle mi idea de lo que yo creía que sonaba una máquina del tiempo, ¿no? Como que a partir de eso, como de esta máquina, este monstruo que es el metro, cómo suena esta máquina del tiempo, ¿no? Y a partir de esa idea, con Javier, pues empezamos a trabajarlo como desde ese punto de vista, ¿no? Y yo lo que hacía con él era decirle, no, pues, tener el equipo de sonido y pues ve a buscar sonidos por tu cuenta en lo que yo filmo, ¿no? Y por eso el sonido realmente es como una codirección dentro del corto, ¿no? O sea, sí con ciertos conceptos míos y ciertas ideas que yo tenía muy claras, pero Javier realmente lo que hizo fue, pues, expander muchísimo lo que yo le estaba diciendo. Hizo un diseño que a mí me pareció espectacular y lo fuimos trabajando poco a poco, ¿no? Tuvimos como 4 o 5 cortes distintos, sonidos, me mandándonos, esto escuché en el metro, esto escuché afuera del metro, porque también el sonido pues no es del metro, ¿no? Hay muchas cosas que son compuestas por Javier, que está basado en música concreta, que es algo que me propuso, ¿no? Que me dijo, mira, lo que tú estás pensando tiene mucho que ver con la música concreta, ¿no? Y a base de eso, él como que empezó a desarrollar el sonido como con esta intención más pues, de música concreta, ¿no? Básicamente, que no sé cómo escribirla, pero bueno, es como tipo de sonidos, como el principio, ¿no? Que es una especie de violín, pero no es violín, es un teclado, y todo eso pues lo compuso Javier a base de la máquina del tiempo, ¿no? Y por eso digo que es más como una codirección entre el sonidista, diseñador sonoro y fotógrafo y yo, ¿no? Que a base de ideas muy puntuales mías, ellos pudieron expandirse y meter de su galleta, pues, muchísimo, ¿no? Realmente, pues, es de los tres de corto, ¿no? No es que yo lo dirigí y se hizo lo que yo dije, sino más bien era como muy abierto a colaborar, a experimentar, tanto en fotografía como en sonido, y al final, pues, entre toda esta experimentación, de enseñarlo, de volverlo a enseñar, de reeditar, de quitar tomas, de poner tomas, pues llegamos a lo que llegamos, ¿no? Entonces, yo digo que este corto no lo dirigí yo tal cual, sino que es una codirección entre los tres, ¿no? Y creo que por eso también es lo que es, ¿no? Siento que tiene como tantas voces en sí, que es lo que hace pues que tenga como muchas visiones de qué es el metro, ¿no? No nada más la mía, ¿no? Y creo que todo eso en conjunto hace el proyecto lo que es, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante también a veces del cine, ¿no? Que cada quien le mete de su cosecha. En esto que decías de la música concreta, tiene que ver pues, con lo que hacía también a lo mejor Brian Eno, ¿no? Que como los iniciadores de esta música concreta. ¿Tú, Hugo, en algún momento tenías otro título para tu peli? ¿Cómo surgió el nombre? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decidiste? Pues, o sea, en algún momento se llamaba como algo así como bueno, o sea, todo era como alrededor de manteniendo, con otras palabras, ¿no? Manteniendo el movimiento, manteniendo no sé qué. Entonces, luego llegó como el término de trayectoria que tenía como como un doble juego, que es como de hacer un trayecto, sí, como de tu casa a la universidad, pero también como la trayectoria como personal de las personas que están circulando por ese espacio. Es como que de alguna manera el metro, pues a lo mejor en un momento de tu vida vas a la escuela y en otro momento a ver a tu novia o a tu novio y en otro momento a la chamba y como que forma parte, digamos, como de tu trayectoria personal y a lo mejor luego lo dejas de usar un ratote, pero cada tanto vuelves, ¿no? Y entonces era como
pues eso, como en esta idea que es algo como muy vivo y que forma parte, digamos, de moverte en la ciudad y como de tu trayectoria y de tus trayectos. Entonces como que pues parecía que eso servía como para hacer un jueguito de palabras y bueno, lo de manteniendo pues era como pues la descripción explícita de qué va la película, ¿no? Pero por eso se llama Manteniendo Trayectorias, sí. Ya, qué chingón. Pues como saben, el festival es de cine independiente, ¿no? Y me gustaría ir hacia allá, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, ves la película de Hugo y está muy bien hecha, ¿no? O sea, no hay pero lo que quisiera saber es eso, ¿no? De parte de los dos, ¿cómo fue esta cuestión de financiarse, ¿no? La peli, o sea, yo a veces también, pues a veces yo creo que muchos de los que hacemos cine independiente, pues dejas más de lo que te vas a llevar y lo sabes, ¿no? Tienes como a veces otras cuestiones de por qué hacer esa película, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esas dificultades para filmar, ¿no? Ustedes de manera independiente, ¿no? Tal vez sin no tener estos apoyos tan cabrones para hacer una peli. ¿Cómo fue también enfrentarse a eso, ¿no? Pues a financiarse ustedes mismos su peli o de qué forma fueron logrando, pues, sacar el recurso, ¿no? A lo mejor hasta con sus propias cámaras. ¿Cómo fue en tu caso, Daniel? En mi caso, la producción de todo el corto fue por mi cuenta y fue sumamente barato porque realmente lo que yo estaba pagando eran boletos de metro, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlo con mi cámara, fue una decisión que me dio mucha libertad también de siempre tener yo el equipo, ¿no? Y fue sacrificar quizás un poco en calidad de imagen o rango de color, pero esa facilidad para pues poder hacerlo yo en cualquier momento fue muy padre, ¿no? Y al fin de cuentas, bueno, estaba en mi escuela, ¿no? Entonces, obviamente el equipo de sonido pues iba de parte de mi escuela y pues nada, pues fue eso, ¿no? Yo pagué boletos de metro, mis compañeros se pagaban sus propias comidas, o sea, fue como una colaboración entre los tres de, pues, yo les pago el boleto y vamos ahí 6 horas, ¿no? Y estar ahí sin salir del metro 6 horas, o salir de repente a fumarte un cigarro y regresar, ¿no? Gastarte 3 boletos por día, quizás. Y en 15 días, pues fue muy barato, ¿no? Pero pues tenía mi cámara, ¿no? Que eso fue un gran plus, ¿no? Sin cámara, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya se complica mucho más, ya tienes que empezar a buscar equipo, a igual préstamos o favores de amigos, ¿no? Y como no pedí permiso, justamente, pues no tuve ningún problema en ese sentido, ¿no? No sé, comprobar algún financiamiento o comprobar que estaba para tal productora o lo que sea, que luego te ayuda a conseguir ese tipo de permisos. Pues realmente no me gasté casi nada de dinero y pues la corrección la hice yo en una compu de mi escuela y el diseño, ya me ayudaron en la escuela, con Pablo Fernández, que es un super diseñador sonoro de CC, nos dieron la mezcla como por parte de la escuela, ¿no? Entonces, realmente no tuve muchos problemas en ese sentido, ¿no? Pero es por mi escuela, que es una escuela privada, que hay que pagar una colegiatura también, ¿no? Entonces también es un poco engañoso, ¿no? O sea, sí tuve como muchas facilidades por estar en la escuela en la que estoy, ¿no? Ya. Se prestan el equipo y me dan una semana de rodaje, ¿no? Entonces, tengo el equipo de sonido una semana entera, ¿no? Y ya eso va por cuenta de la escuela, ¿no? Digamos. Entonces, no tuve muchos problemas para el financiamiento. Ya. No, qué chingón. Y aparte, pues también ahí la cuestión de hacerlo, ¿no? La acción, ¿no? Porque podemos pensar y decir, voy a hacer una película de metro, lo que sea, pero pues está ahí, no la haces, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue Hugo? ¿Cómo la pasaste mientras filmaban? Aparte, Pues tuviste Procine, ¿no? ¿Cómo fue esto? sí, pues había una convocatoria que era específicamente para el metro, que te daban 100,000 varos para hacer un corto, que, o sea, es como nosotros lo que decidimos, pues era un poco más, o sea, más o menos el mismo formato que Daniel, en el sentido, o sea, decidimos pues no rentar, o sea, más bien pagarle al crew. Curiosamente también el audio lo hizo el Pablo, Pablo Fernández. Este, eh,
Pero pues nada, lo que decidimos fue más bien pues pagar en honor, gastar la lana en honorarios y en comida y pues realmente la movilidad no costó nada. Entonces, pues un poco creo que tiene que ver con eso, o sea, como con, o sea, hubo banda de estos cortos que se gastó la lana en hacer en rentar una camarota, o sea, como en tener una red o cosas de este tipo. Pero la verdad a nosotros lo que nos parecía es que justo el espacio mismo, o sea, mucho del énfasis que ponían en los permisos era que pues que no estorbaras, ¿no? O sea, para poder liberar, aunque estuvieras ahí, aunque tuvieras los permisos, digamos, como, aunque tuvieras la entrada a partir del Procine, como entre más equipo, más crew y más cosas tuvieras, estaba más limitado. Entonces creo que también ahí, pues, tiene que ver un poco como con pues también leer la situación. Entonces, como que no ameritaba gastar la lana por ahí, pero pues sí había algunas desveladas. Entonces, bueno, alcanzó para un sueldo chiquitín para cada quien, o bueno, chiquitín en relación a la mejor a otros tipos de sueldos o lo que sea. Y pues también de equipo era, pues yo creo que como que estas cosas siempre se van integrando un poco, ¿no? Yo tengo un tripié, por ahí un amigo tiene equipo de sonido, entonces nos prestó el equipo de sonido, se armó, digamos, usamos una cámara, una Lumix chiquitita, la verdad es que aunque no tiene mucho rango de corrección, tiene el suficiente y tiene esta onda que justo pues pasa muy desapercibida, ¿no? Tanto para ti, o sea que la verdad no pasaría nada si te roban eso. O sea, me ha pasado en otras experiencias que estás preocupado porque aunque esté asegurada la cámara, ya te ves así de, no mames. O sea, no sé, fuimos a grabar hace no mucho un corto al Salado con no, al Mercado de las Torres con una red. Estaba asegurada en la chingada, pero era como de, o sea, todo el tiempo, ¿sabes? Así no lo disfruté, era como, yo era el productor, no amigo, pero era como, entonces, bueno, o sea, ahí funcionaba para este corto, funcionaba tener una cámara así, pero para este, pues también le dio libertad tener una cámara chiquita, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que, aunque siempre me ha parecido un poco tramposa la idea de la democratización del cine, o sea, creo que es medio, o sea, si revisas la programación de Morelia, pues, ¿cuántas películas hay hechas con celular? Una cada 4 años, ¿no? O sea, no es real que ya haya entrado así, que vaya de la mano, ¿no? Pero es cierto que pues ya puedes con ciertos recursos pues alcanzar un nivel de producción que a lo mejor hace 15 años no, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a hacer video, entre una mini DV, digamos, relativamente, o sea, una mini DV de 10,000 varos y una de 50, sí había muchísima diferencia, ¿no? Hoy en día sí es verdad que sería, o sea, es entre una A7 III y una Gemini, o sea, hay diferencias, pero creo que, o sea, poca banda las notaría, ¿no? Bueno, relativamente poca gente, salvo ciertas circunstancias muy puntuales, ¿no? De luz y de etcétera. Pero bueno, entonces decidimos, pues, o sea, usamos la lana que había y el equipo que había y pues con eso alcanzó obviamente ya la difusión, o sea, para la difusión, pues eso es más, pues, una chamba más como de resistencia que de velocidad. Entonces, bueno, a veces pues le metíamos una lanita a los fees de festivales, no muchos, y luego pues así se fue moviendo con lo que había a la mano, ¿no? Que siento que también es eso, o sea, como pues siempre este tipo de proyectos, pues los vas armando ahí. Un poco Pablo, o sea, Pablo nos cobró la mitad de lo que cobraría, por ejemplo, con un corto que tuviera IMCINE, ¿no? O sea, que tendría un presupuesto de los cortos de IMCINE, nos cobró la mitad de lo que él cobraría regularmente, entonces, pues como que ahí así se armó. Y decidimos, pues sí, invertir el dinero más en la gente que en las cosas. Creo que es eso, ¿no? El cine independiente en este sentido se hace también entre compas, ¿no? Entre, pues ahí te va esto y cuando a mí me toque, pues ahí te reboto la copa, ¿no? Y creo que Sí. en el caso de los dos fue muy acertado, ¿no? Digo, cada proyecto tendrá la producción que requiera, pero en este sentido creo que el tener un equipo no tan ostentoso, que no se imponga ante la gente, pues fue un acierto grande, ¿no? Me gustaría ya casi para ir cerrando esta charla tan interesante, ya nos faltan unos mezcalitos para seguirnos más bien, pues tocar este tema de que a todos
pues nos toca, ¿no? Nos atraviesa porque usamos el metro todo el tiempo y pudimos haber estado en cualquiera de los últimos accidentes de los últimos 10 años, ¿no? Y que muchos lo sabemos tiene que ver precisamente con el mantenimiento, ¿no? Con este estirar con lo que tengamos y que ahí los trabajadores hagan magia y al final ellos pagan los platos rotos o la gente que fue en este caso de la tragedia de Línea 12, pues la que pagó los platos rotos de estos niveles de corrupción que van más allá del soldador, como dices, ¿no? Que son otro tipo de corrupciones que terminan pues jodiéndole la vida a personas pues, que van de a pie, ¿no? En este sentido me gustaría preguntarles, ¿no? Seguramente como, yo digo, como hicieron una película del metro, seguramente cuando se enteraron, pues, les provocó algo, ¿no? En el sentido de que tuvieron este acercamiento o esta visión tan distinta de otras personas hacia este transporte, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes esto? Y qué piensan, ¿no? Desde su perspectiva, después de haber realizado pues, una película acerca del CTS Metro, pues esta tragedia que pasó hace unas semanas en la línea 12 y que hasta ahora lo único pues son daños estructurales. Florencia, la directora, se va, pero no hemos visto más allá, ¿no? ¿Qué piensan acerca de esta cuestión, ¿no? Quien quieras, si quieres, vamos contigo, Daniel. Pues bueno, cuando me enteré, pues sí fue, pues un poco, es claro, una tragedia, pero después de estar tanto tiempo ahí y ver cómo está el metro, cómo ha estado todo este tiempo, o sea, no puedo decir que, o sea, obviamente me sorprendió muchísimo y fue, órale, ¿qué pasó, no? Pero, pues, o sea, realmente está muy mal mantenido el metro, ¿no? Y quizás era una cuestión de tiempo para que, pues algo así pasara, ¿no? Y pues no sé realmente qué decía al respecto, o sea, sí fue una gran tragedia. Y a mí, se me hace un poco, pues raro, ¿no? O sea, que justo mi corto empezó a entrar a festivales después de la tragedia, ¿no? Y que se asocie con eso, pues, es un sentimiento muy extraño, ¿no? Y sí, o sea, no me gusta para nada, ¿no? O sea, que ahora mi corto siempre, o al menos este año siempre se va a mencionar, ¿no? Algo tan horrible que pasó y quizás esa tragedia hace que se vea más el corto, ¿no? Entonces, para mí es muy extraño hablar de eso porque pues sí es algo horrendo, ¿no? O sea, no sé qué decir al respecto, ¿no? Pero estar tanto tiempo ahí, pues sí, hay muchas cosas que es una bomba de tiempo, ¿no? O sea, no solo los vagones, hay muchas, está muy mal el metro, ¿no? Entonces, pues sí, fue pues muy feo y ni modo, ¿no? Pues sí, no sé muy, o sea, qué decir al respecto, la verdad, como que no. No, sí, entiendo, ¿no? A lo mejor sientes como que podría parecer que lucras, ¿no? Pero pues tu película fue hecha muchísimo tiempo antes, ¿no? En tu Sí, caso, sí, dime, no, dime. nada, o sea, que un trabajo mío se asocie con algo así, es muy raro, ¿no? Y pues obviamente preferiría que no fuera el caso, ¿no? Pero pues pasó y ni modo, ¿no? O sea, Ya. sí, sería eso. Creo que tal vez tendría, por ejemplo, yo creo que más en tu película tendría mucho que ver más bien con una reinterpretación, ¿no? Podría haber otras cosas que provocaran otra lectura y no necesariamente un lado negativo, ¿no? Tal vez, yo lo vería así, no sé, en ese sentido, ¿a ti cómo te fue, Daniel? Ahorita ya vamos contigo, pero ¿qué te han dicho, no? O sea, porque yo siento que tu película provoca, ¿no? Y provoca a la reinterpretación de lo mismo que tú presentas, ¿no? Seguramente ha habido unas lecturas muy distintas, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues realmente no, o sea, no he podido escuchar muchos comentarios, o sea, me tardé 2 años en estrenar el corto, Ya. o sea, lo acabé hace ya 2 años y lo mandaba y no lo aceptaba, ¿no? Entonces como que no pude tener digamos, comentarios, pre-tragedia, ¿no? Entonces, mis amigos y así lo interpretan como un ensayo, ¿no? Como, pues como una experimentación del metro, ¿no? Más que lo interpreten de cierta manera, como que siempre me preguntan, digamos, el concepto general y yo tengo que explicarles ciertas cosas, como que lo interpretan más como una sensación
que como digan, me quisiste decir esto, ¿no? Es más bien como, me hizo sentir tal y tal porque mi experiencia con el metro es tal y tal, ¿no? Y depende mucho de la persona y cómo esa persona ve el metro. Eso está padre, ¿no? Porque algunas personas, no sé, los dormidos, por ejemplo, a muchos les gusta muchísimo porque es algo que les ha pasado a ellos, ¿no? Se quedan dormidos en el metro Nosotros y somos se, todos. identifica, se identifican con ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente no he tenido mucha retroalimentación hasta ahorita que se está empezando a ver, porque pues sí, no había, pues, se estrenó en la pandemia online, ¿no? Entonces no pude tener ese contacto con las personas de que se me acercaran y me preguntaran o me comentaran y yo pudiera platicar con ellas. O sea, apenas como que estoy empezando ese proceso de festivales, ¿no? De platicar, de conversar, de cambio de ideas, ¿no? Es como que no he tenido, te digo, Ya, pues mucho feedback al respecto, ¿no? vale. Pues Hugo, ¿tú qué nos dices al respecto de lo que hablábamos, no? Pues sí, o sea, bueno, un poco retomando de donde se quedaron, pues creo que le imprime, digo, a cualquier chamba relacionada con el metro, le imprime ahí como pues un contexto como extraño que tiene múltiples lecturas. O sea, yo también me pregunto cómo se ve ahora este corto a la luz porque al final es como de mantenimiento, pero bueno, es una parte, o sea, como que lo cierto es eso, ¿no? Que hay como un mantenimiento que se puede llevar a cabo, que lleva a cabo, digamos, la gente que trabaja en el metro, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con decisiones como estructurales y mayores, ¿no? Como y también con ignorar ciertas situaciones, ¿no? O sea, está como muy documentado que pues la gente había reportado que había irregularidades, o sea, ahí sí que no hay manera de decir. Entonces también tiene que ver con un hecho, digamos, pues de no escuchar al usuario, ¿no? Que también es al usuario y a la gente que vive alrededor, que al final es la que, eh, pues que es la que le va midiendo el pulso a cómo funciona las cosas. Entonces creo que por ahí, pues indudablemente, no hay manera de deslindarse de la responsabilidad de lo que sucedió y de lo que ha sucedido, ¿no? Porque, o sea, cada vez hay más videos y más documentación, pues, de agua que se filtra, que de pronto se nos hace muy chistoso, porque lo es, porque genera unas situaciones, pero también es bien peligroso, ¿no? Entonces, como que también es algo quizás muy de aquí, esta mezcla siempre entre vinagre y azúcar, o sea, como siempre hay una manera de sacarle una vuelta y quizás eso a veces no nos permite visualizar a profundidad como la gravedad de ciertas situaciones, pero yo diría que, bueno, que también tiene mucho que ver con una problemática estructural, ¿no? O sea, que viene arrastrando. Te digo, estos talleres, la banda, o sea, son trenes que tienen pues desde los 50 años que se hizo el metro, ¿no? O sea, hay trenes que funcionan desde ese momento, torniquetes, y lo cual hasta hay en ciertas cosas que es como muy valiosa esa capacidad de mantener, pero hay otras que obviamente están rebasadas, porque bueno, son trenes que estaban hechos para otra capacidad, son trenes, digamos que ahora hay trenes mucho más seguros, ¿no? Entonces como que tampoco ha ido de la mano, digamos, ¿no? Como la actualización en términos como o sea, es un poco como que se resuelve un poco en esta idea como de lo hechizo, ¿no? O sea, que es una cosa hechiza, pues una cosa que lo resuelve, pero que no está hecha de la misma manera ni con la misma seguridad con la que estaría hecha, pues una en la fábrica de trenes y tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues vamos arrastrando como pues vamos arrastrando esas cosas. Y bueno, ya volviendo a lo que sea Daniel, pues sí, para mí te digo que ahora es raro como pensar como cómo se ve, ¿no? O sea, si se ve, o sea, si digamos está en tono con el tema actual o si más bien se ve como superficial o no sé, porque siento que sí le imprime pues un contexto muy complejo en el que es difícil tomar posiciones, ¿no? O sea, digo, puedes tomar la posición de que está totalmente horrible que suceda algo así, pero me refiero que es difícil entender quiénes son los responsables y aunque puedes entender ciertas cosas de las que se hicieron mal, hay otras que no, porque tampoco tienes la información suficiente. Entonces, sí, también me deja un sabor de boca bastante extraño. Ya, claro, creo que
pues es difícil, ¿no? Como dice esta relectura, ¿no? Que a lo mejor, como dice Daniel, no tuve críticas antes de la tragedia, que a lo mejor hubiera sido otra recepción totalmente distinta de tu película, ¿no? Bueno, ya casi para cerrar, que ya se nos está yendo el tiempo, pues me gustaría que le contaran a la gente, pues, dónde ha estado su película, va a estar en otros festivales, cómo va en ese recorrido, Crónicas del Subsuelo, Daniel, dónde la van a poder ver próximamente, si nos puedes contar un poquito eso, ¿no? ¿Dónde se ha mostrado? ¿Hacia dónde va? Bueno, se estrenó en un festival experimental de Bogotá. Esa fue la primera proyección. Fue online. Y bueno, o sea, un festival muy grande y muy variado, estuvo muy, muy bien. Y se ha visto en el Fisura, un festival mexicano también muy chiquito, Experimental, independiente. ¿no? Ajá, se vio online. Y que fue la primera proyección en festival, en cine, ¿no? Digamos. Y, y próximamente, no puedo decir en qué festival está porque me dijeron que Okay. no podía decir. Pero Pero ahora digamos, lo podrán ver, ¿no? Ya sí, les lo daré. podrán ver próximamente. Y eso, pues nada, lleva 3 festivales, y entró uno en Rusia, creo, que se llama Kinoblet, algo por el estilo. Pero pues como que apenas está empezando el circuito y eso, pues lo he mandado a millones de festivales y así es, ¿no? Te aceptan de 100, te aceptan 2, ¿no? Entonces, pues yo sigo mandándolo y pues se verá, pues en algún lado supongo, ¿no? No, Va un poco lento la proyección, pero ahí va. no, seguramente tendrá un recorrido exitoso. Te deseamos desde acá del Festival de Cine Independiente que te vaya súper chido a tu película. Y tú, Hugo, Muchas gracias. ¿cómo va? ¿A dónde ha estado manteniendo trayectoria? Estuvo en FESIVA, ¿no? Sí, ¿Dónde va? pues hay más o menos, pues ya más bien va terminando como su vida. Pues digo, ha estado en varios lados. Yo soy antropólogo, entonces ha estado en muchos como festivales de cine etnográfico. Órale. Aquí estuvo, bueno, en el de Guanajuato, tuvo una proyección igual así que salió a través de Procine con Ambulante, estuvo en el Black Canvas, en el Short Shorts, estuvo en el Cinetectón, de arquitectura, estuvo en el FESIVA, estuvo en uno infantil que se llama Churumbela, estuvo en que se llama, que es de animación y cortometrajes de ¿Animasivo? Barcelona, no, que es un festival de cortos y, ahorita se me fue el nombre, bueno, estuvo en ha estado en varios, y ya, pero bueno, ahorita la verdad es que ya está como terminando su ciclo, o sea, yo como que creo que, bueno, estuve en muestra en Panorámica, en Cine Nubo, estos que lo hacen muy bien, que son unos chicos de Zacatecas, pues he estado así pues en todo lo que podría estar, ahí lo hemos mandado, y obviamente, pues sí, no te voy a decir de cuántos lo batearon, porque el chiste es que es como la magia, ¿no? Eso que no se vea, pero de un montón, y ya ahorita pues estoy un poco en ese proceso en el que nada más le das enviar al Film Freeway, ahí a ver qué sale, o sea, ya sin mucha estrategia, como para cerrar la ruta de festivales, y pues yo creo que ya en algún momento más o menos pronto lo voy a liberar. O sea, lo filmamos a finales de 2019, pues se movió 2020, pero que pues sí, la verdad estuvo muy raro. O sea, como que al final la onda digital pues sí estandariza todo, ¿no? O sea, como cuando pues no sería lo mismo ir a Tláhuac o ir a Iztapalapa a proyectar que hacerlo por compu, ¿no? O sea, como que pues siempre cada festival genera ahí como su identidad y sus cosas, y como que la onda digital pues sí le mató un poco la onda a mover o sea, como mover un corto en tiempos de pandemia, pues sí está un poco anticlimático. Entonces, pues también espero que ahorita que está un poco más tranqui, pues por ahí está bueno que se generen un par de proyecciones en vivo y así, ¿no? Porque pues también está padre eso de ver las reacciones, ¿no? Porque en digital es difícil meterte a una sala y ver si alguien Ya agarró su cel, ¿no? Sí, pues como poder hacer esas lecturas que también está padre en algún momento hacer, pues está como difícil hacerlas. Claro.
Yo en Pero no, qué chido, ya lleva ahí un rato, ¿no? Manteniendo trayectoria. sí, Y en está manteniendo, sí. manteniéndose su trayectoria. Y en ese sentido, creo que el esfuerzo que hace el Festival de Cine Independiente por hacer una función presencial, pues está bien chido, ¿no? Porque como dices, no es lo mismo, digo, a lo mejor se pueden ver más, ¿no? De manera digital, pero no es lo mismo a que tú estés ahí, que veas cómo reacciona la gente y como esta atmósfera de que van a ver la película, ¿no? No que, porque en la compu, pues te distraes a veces de mil cosas, ¿no? Ya te enviaron un mensaje, ya lo leíste, y en el cine puede que Sí. se forme esta atmósfera, esta experiencia misma, ¿no? Que es el cine. Pues ya cerrando, algo que quieran agregar cada uno para despedirse de esta charla. Daniel. Nada más agradecerles por la oportunidad de estar aquí y por la proyección, estuvo muy padre. Muchas gracias y pues vean el corto que está en su página de internet, de Crónicas del Subsuelo. Y nada, muchas gracias. Chingón, Daniel. ¿Tú, Hugo? Igual, pues muchas gracias por la conversación. Está padre también siempre, pues tener chance ahí como de reflexionar sobre la chamba y conocer otra banda que trabaja temas, ideas similares. Entonces, pues nada, pues muchas gracias y bueno, pues estamos, por acá andamos. Va. No, pues yo quisiera agradecerle a los dos, se me hacen sus trabajos bien interesantes, que tienen, como les decía, no pueden hablar de un tema que todos conocemos como el metro, pero lo más chingón de sus películas es que tienen una visión, que lo hacen distinto, ¿no? Que le quitan pues no lugar, ¿no? No lugar de tránsito y lo convierten en un lugar para tener otra reflexión acerca pues de este transporte que nos mueve, por lo menos a toda la gente que no nos movemos a veces todo el tiempo en carro, ¿no? Y agradecer también a las personas que nos vieron en el Facebook de Red Nacional de Arte, agradecer al Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México, a Dan Ruiz, el director, por el esfuerzo de hacer las proyecciones presenciales, y no se olviden que tienen hasta las 11 de la noche para ver Manteniendo Trayectorias de Hugo Chávez Carvajal y Crónicas del Subsuelo de Daniel Noroña, y están ahí en la página del festival de cineindependiente.com, y ahí van a poder ver estos cortos, que vale mucho la pena. Entonces, si ya se les hizo interesante la charla, corran a ver las películas de nuestros invitados. Y bueno, hasta acá la dejamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego.